Gracias por la invitación nuevamente, porque la verdad es que estas charlas que nosotros damos en cierta manera son muy inspiradoras. Y muchas veces pensamos que la información que nosotros damos aquí está muy enfocada únicamente como a adorar a Dios, a ser cristianos, y no, la verdad es que las enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia son enseñanzas para todo el mundo. Cuando nosotros estábamos en el discipulado del martes y estábamos orando, a Fernandito le llegó un mensaje y ese mensaje fue: Alexito, yo creo que tú tienes que dar el sábado, tienes que hablar, tienes que ser tú el que haga la charla. Y yo en ese momento no sabía qué iba a decir. Y yo dije, sí, con fe, yo dije, sí, hagámoslo. Y toda la semana estuve orando, toda la semana: Dios mío, ilumíname. Dios mío, ilumíname, no sé qué voy a hablar, no sé de qué quiero, no sé qué puedo explicar o no sé qué puedo enseñar yo a los demás. Ayúdame. Y en las maneras de, hablar, de que Dios nos expresa su voluntad, esta mañana recibí un mensaje muy bonito. Y fue que la primera charla que yo di, me dieron unos comentarios muy enfocados a personas que no son creyentes, les gustó mucho tu mensaje y lo entendieron y se sintieron atraídas por eso. Entonces, el mensaje es muy claro: tienes que enseñar algo que le guste a las personas que no son creyentes, pero que refresque los conocimientos de las personas que sí son creyentes y que sí conocen la palabra. Porque la idea de esto siempre es un poco evangelizar. Así suena extraño y así los no creyentes estén escuchando en este momento, pues evangelizar no necesariamente significa que te voy a arrastrar de manos y pies y meterte a la iglesia y obligarte a orar y obligarte a adorar a Cristo, no. Evangelizar significa enseñar acerca de las buenas noticias, enseñar acerca de la palabra, y eso es lo que yo quiero hacer hoy. Entonces, buscando un poco de todas partes, encontré algo muy interesante que son las 20 lecciones de vida de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo del Nuevo Testamento, Jesús siempre está a través de parábolas, a través de palabras, a través de acciones que él tomó, estaba enseñando a sus discípulos cómo tenía que comportarse uno en la vida. Y de cierta forma, todos estos comportamientos que nos enseñó Jesús son comportamientos que nos ayudan a nosotros a mejorar como seres humanos, y no solamente a mejorar nosotros, sino a mejorar la sociedad. Muchas veces escuchamos hoy día a los famosos millennials y centennials que dicen: no, hay que hacer algo más por el planeta, no, hay que ser mejores personas, no, tienes que ser más un ser de luz y un ser de amor. Y cuando nos damos cuenta, pues la verdad es que esto no es que sea ni de los millennials ni de los centennials, esto viene desde Jesús, que fue su enseñanza principal era el amor. Entonces, empezamos con estas lecciones de vida, y estas lecciones de vida son muy bonitas porque son cosas que salieron directamente de la palabra de Jesús y que fueron anotando sus discípulos. Entonces, digamos que todo eso está muy enfocado en el Nuevo Testamento. La vez pasada que di charla, la mayoría del enfoque fue en Antiguo Testamento. Entonces, pues me parece interesante que cada vez que el Señor me llama a hacer estas charlas, me dirige a una parte diferente de la Biblia y me pone a estudiar fuertemente para poder transmitirles lo que yo entendí, lo que yo leí. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es acerca de el propósito. Nosotros a veces nos preguntamos: ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito y cómo hacemos para encontrar ese propósito? Y se han escrito muchos libros al respecto. Y aunque hoy día no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para hallar tu propósito, sí te voy a decir que tienes que ser claro con lo que deseas y ser claro con lo que pides. Y aquí viene la primera perla, y está en Mateo 7, versículos 7, 8.
Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si nosotros buscamos otras partes de la Biblia donde dice esto, también lo van a encontrar en Lucas 11, del 9 al 13 y en el 6:31. Y si nosotros nos damos cuenta, la vida de Jesús siempre tuvo un propósito claro. Él siempre que necesitó algo, se lo pidió con claridad al Padre. Si él necesitaba alimentar miles, en su oración decía, Padre, necesito, pues no lo dice en la Biblia, pero dice, necesito alimentar miles. Y si necesito alimentar miles, él sabe cómo pedir con claridad al Padre. Entonces, debemos saber lo que queremos pedir y cómo pedirlo. Y cómo pedirlo es algo que venimos explorando mucho en el discipulado, de qué debe contener una oración o cómo es ese esquema de oración, que es lo que vemos en Lucas 11, en el Padre Nuestro. Entonces, nosotros, básicamente, si nosotros seguimos esa planilla, o sea, de cómo nosotros podemos pedir las cosas en la vida, no es solamente pedir por pedir, porque nosotros todos los días podemos pedir algo diferente, pero no hemos pedido con respecto a lo que en realidad deseamos. No es lo mismo, pues, si todos los días pedimos el baloto, yo no les estoy diciendo que se lo vayan a ganar, porque nosotros tenemos una manera muy diferente como humanos de interpretar lo que Dios determina como el baloto. Nosotros podemos pedir prosperidad, pero la prosperidad en términos humanos es muy diferente a lo que es para el Padre la prosperidad. Entonces, por eso nosotros debemos ser claros en lo que necesitamos, en lo que deseamos en nuestro corazón, en términos espirituales y en términos materiales. Porque, pues, si pedimos un pescado, no nos van a dar una roca. También lo dice en la palabra. Entonces, tenemos que saber qué pedir y cómo pedirlo. Porque, pues, tú puedes pedir un pescado, pero te puede llegar un pescado crudo, te puede llegar un pescado sin cocinar, te puede llegar un pescado picho, te puede llegar el pescado más grande o te puede llegar un pescado de pecera, un pez de pecera bonito, ornamental, que ni siquiera se puede comer. Entonces, en ese sentido, siempre debemos ser claros y debemos ser específicos en lo que nosotros queremos. Y esta forma de ser específico en realidad es saber cuál es tu propósito de vida. Si tu propósito es ayudar, entonces ser claro en que lo que nosotros queremos es ayudar al prójimo y ayudar a los demás, pero ayudarlos a que crean en el Padre, ayudarlos a que crezcan, ayudarlos a que tengan trabajo. ¿A qué quieres ayudar? Porque, ay, Padre, yo quisiera ayudar, yo quiero ayudar, Padre, dame la fuerza para ayudar. Pero ahí el Padre dice, pues yo te ayudo a que ayudes, pero ¿cómo quieres que te ayude? Entonces se vuelve eso que nosotros estamos pidiendo, pero no estamos pidiendo con la suficiente claridad para que el Padre nos dé lo que en verdad estamos pidiendo, para nosotros recibir lo que en verdad queremos recibir. Otra enseñanza que nos da es que debemos tomar un salto de fe. Y un salto de fe significa saltar al vacío. Saltar al vacío esperando que abajo haya algo una red que no nos deje morir, un pozo de agua que nos refresque, un salvavidas, un paracaídas que tengamos en nuestra espalda. Tomar un salto de fe es saltar al vacío, esperando salvarte, pero sin saber exactamente qué es lo que te va a salvar. Entonces, Jesús nos explica que cuando nosotros encontramos ese propósito de vida, lo que tenemos que hacer es luchar por ese propósito, luchar por obtenerlo y dejar de lado todo aquello que nos retiene y que no nos deja progresar. Entonces ahí él habla en Mateo 13, del 44 al 46, habla de dos parábolas. Primera es la del tesoro escondido, que dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él ya sabe que en ese campo hay un tesoro escondido. Él mismo lo encontró y lo volvió a esconder. Y se regresó y vendió todo lo que tenía con tal de poder comprar ese campo, porque en ese campo es donde estaba ese tesoro que lo hizo dichoso. El otro es el de la perla y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, en estos dos casos, sobre todo en el de la perla, el mercader de perlas sabe exactamente diferenciar entre una buena perla y una mala perla. Y cuando encuentra la mejor de todas, no duda en deshacerse de todo, en despojarse de todo para obtener esa perla. Y no solamente lo dice como un propósito tienes que seguir tu propósito de vida, y si ese es el camino que tú estás escogiendo, no dudes en dejar cosas de lado. Y eso, por ejemplo, es algo que hoy día le aplica mucho a los emprendedores. Si una persona está haciendo un emprendimiento y dice, no, yo sé que el futuro de mi vida está en hacer mochilas arhuacas y voy a tejer mochilas arhuacas y yo las sé que las voy a tejer y las voy a vender en Europa y las voy a vender en todo el mundo, pero no, es que no lo hago porque estoy muy cómodo en mi trabajo, porque es que aquí donde yo estoy, pues estoy ganando mi salario y mi salario me ayuda a sobrevivir y me cubre mis necesidades. Algún día voy a hacer eso de las mochilas o algún día voy a hacer ese otro negocio que yo tenía pensado por ahí en otro lado. Y aquí lo que nos están diciendo es, no, tome ese salto de fe. Si eso es lo que usted cree que es ese tesoro escondido que usted tiene, pues no dude. No dude en que Dios va a estar de su parte y Dios va a estar de su lado, y si usted toma esa decisión, no va a pasar hambre y no va a pasar necesidades, y tarde o temprano la recompensa de haber tomado este salto de fe, es decir, yo confío en que el Señor no me va a desamparar, y si yo confío en que el Señor no me va a desamparar, yo sé que este es ese salto de fe y que estoy sacrificándolo todo por el tesoro que Él me está mostrando al final. Algo que también nosotros encontramos y es difícil porque a veces nos pide Dios que nosotros, para expresar ese amor, para expresar eh, el mismo amor que Él nos tiene a nosotros, es aprender a ser tolerantes y amar a los que nos critican. Amén. Él habla del amor hacia los enemigos, y esto es muy difícil. Esto es muy difícil para todos, para todos. Y es que si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Si fuera fácil, sería muy fácil. Todos, mejor dicho, viviríamos en un universo de paz y todos nos amaríamos. Y pues, cuando nosotros lo vemos aquí en Lucas, del 6 al 20, del 27 al 29, nos dice, pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y es que es interesante porque esto lo complementa después en Mateo, en el 5, Mateo 5 del 44 al 48, porque además de pedirnos que amemos a nuestros enemigos y que los bendigamos a los que nos maldicen y que hagamos bien a los que nos aborrecen y que oremos por los que nos tratan mal y nos persiguen, nos ultrajan y nos persiguen. Hay una parte que no dice allá Lucas, pero que sí dice Mateo, y dice, ¿qué recompensa? Porque si amáis a los que os aman, empieza en el 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran los no creyentes. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tiene todo el sentido. La mayoría de personas, crean o no crean en Dios, crean o no crean en Jesucristo, son buenos con las personas que son buenas con ellos. Yo soy bueno con el que me quiere, yo soy bueno con el que me ama, yo saludo al que me saluda. Y eso lo hace todo el mundo, sin importar si cree o no cree. Entonces aquí nos está pidiendo, ¿sabe qué? Haga un poquito más. Si usted en verdad es creyente, si usted en verdad
está en el amor del Padre y quiere portarse como Él y quiere agradarle a Dios, pues entonces trate bien a los que a usted lo tratan mal. Es muy fácil tratar bien a los que nos tratan bien, no es tan fácil tratar bien a los que nos tratan mal. Y los que en algún momento han tenido atención al público saben a lo que se refiere esto. Porque cuando uno atiende un cliente, un paciente y llegan con un reclamo y llegan con dos piedras en la mano y llegan a pelearle, a uno le toca sonreír y tratar con gentileza y hacer que esa persona cuando salga del negocio de uno salga feliz otra vez y diga, ay no, allá voy a volver porque allá me dan buena atención. Y es que es muy fácil escalar las cosas, es muy fácil escalar una guerra, es muy fácil escalar una pelea, incluso entre parejas. Cuando nosotros estamos con nuestra esposa o nuestro esposo y algo sale mal, algo se quemó la comida y la persona que no está cocinando critica al que está cocinando, pero ¿cómo dejaste quemar ese huevo? Pero ¿cómo dejaste quemar los patacones? ¿Y cómo dejaste hacer eso? Y empieza entonces, pero es que usted tampoco me ayuda, pero y empieza a escalar esa guerra y a escalar esa pelea. Eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente pasa a escala personal, sino pasa hasta en los gobiernos. Por eso es que se generan las guerras, porque es muy difícil llegar a una resolución de un conflicto de una manera pacífica. Y la primera forma de llegar a una resolución de un conflicto y que las cosas salgan bien es que uno de los dos tiene que agachar la cabeza. Uno de los dos tiene que ser humilde, uno de los dos tiene que aprender a lo que es ser tolerante y amar a esas personas que nos están atacando. En estos momentos nos queda menos de un minuto de conexión, entonces les pido que nos reconectemos apenas se corte. Ajá. Listo. Y pues sí, Dios nos está pidiendo eso, que simplemente no escalemos esa guerra, no escalemos esa posición y no busquemos pelea. Si nos están peleando, si nos están atacando, responde con amor. El poner la otra mejilla no significa espere que le den el otro golpe, sino el poner la otra mejilla es ablande el corazón de la otra persona con una actitud humilde, con una actitud de amor y con una actitud que no sea guerrera. Entonces, él lo dice es porque en el momento en el que, claro, uno recibe un golpe, lo primero que tiene que hacer es... Listo, ya estoy grabando nuevamente y voy a hacer un share screen. Ya sé qué es lo que pasa, ya lo voy a mejorar aquí. Ahora sí, ¿cierto? Listo, entonces hablábamos de cómo nos dicen ponga la otra mejilla y ponga la otra mejilla es que generalmente cuando nosotros nos dan un golpe, lo primero que se le viene a la cabeza, pues yo respondo, ¿cierto? Me lanzo y yo también voy a responder con lucha. Y lo que nos pide él es que no respondamos con lucha, sino que respondamos con benevolencia, que respondamos con amor y que respondamos con tolerancia a esos ataques. No necesariamente esos ataques tienen que ser ataques físicos, sino pueden ser ataques a errores que nosotros cometemos, pueden ser ataques a lo que nosotros estamos haciendo en cualquier momento, así sea que se nos quemó algo en la cocina o que cometimos un error en el trabajo y pues generalmente cuando uno es jefe uno a veces ataca muy duro a los empleados o cuando uno es empleado del jefe a veces lo ataca muy duro a uno y esas son situaciones en las que nosotros se nos pide eso, ser tolerante y no por ser tolerante y no por ser benevolente, estamos diciendo que vamos a recibir el golpe y seguir recibiendo golpes toda la vida, sino que con amor lo que hacemos en verdad es desarmar esa situación para poderla resolver de una manera más pacífica y que la otra persona probablemente también caiga en cuenta de su error. Muchas veces, y esto ha pasado mucho en mi vida, y es que cuando nosotros respondemos con amor a un acto de agresión, de agresividad, de fuerza, lo que sucede es impresionante porque las personas en verdad se desarman, se desinflan, estaban esperando que usted les fuera a pelear con todas y a veces tienen unas ganas de pelear que ni ellos mismos se dan cuenta. Sí, es verdad. Y cuando ustedes le responden así como con amor, las personas como que se desarman, se estrellan contra una pared y ya no saben qué responder
y hasta se avergüenzan de la manera agresiva en la que lo trataron a uno. Es muy cierto. Entonces esto es lo que nos pide la palabra y esto es lo que cualquier persona, sea o no sea creyente, se beneficia de aplicar en su vida. Entonces, esto de ser tolerante me parece una de las enseñanzas más hermosas de Jesús. Si nosotros seguimos, otra de las enseñanzas hermosas es hacer más de lo que nos piden. Hacer más de lo que nos piden y probablemente esto es, si nosotros leemos todo Mateo 5 si solamente extraemos este pedacito que dice, que es del 40 al 42, dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es muy bonito porque nosotros usualmente estamos acostumbrados incluso a hacer las cosas como, pues si por ejemplo, si el jefe le pide a uno hacer tomarse el momento yo que sé, quedarse 5 minutos más, 10 minutos más, pues hermano, yo sé, a veces es difícil, quédese 20 minutos más. Sí. Nos está enseñando a que tenemos que a dar más del 100% en todo lo que nos piden en nuestra vida. Entonces, es muy fácil hacerlo, por ejemplo, en nuestra carrera, en nuestros negocios. No es tan fácil a veces hacerlo en nuestras relaciones. Pero la enseñanza aquí es muy clara y es que todo tenemos que dar más del 100%. No nos debemos de conformar con simplemente hacer lo que nos piden, sino si podemos hacer algo mejor de lo que nos piden, nos va a ayudar a todo en la vida. Entonces, si nosotros lo vemos en nuestra carrera, generalmente las personas que más hacen en sus trabajos y en sus negocios son a los que mejor les va. Entonces, el que hace de más, en 1 año deja de ser simplemente el empleado que acaba de entrar y ya se empieza a convertir en supervisor. En 2 años se convierte en jefe. En 3 años ya es jefe de departamento. En 4 años y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que pueden ser hasta presidentes de la empresa. Hace un par de años había un presidente de Bancolombia que él había empezado como cajero. Había empezado como cajero en una sucursal. Y él cuenta que simplemente haciendo de más, aprendiendo más, estudiando más que el resto de sus compañeros, pasaron casi 30 años y en 30 años se convirtió en presidente de uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. Entonces, él en verdad hizo de más en su carrera y él también se retiró porque tuvo problemas de salud y estaba descuidando otras partes de su vida. Pero ¿qué tal si aplicamos ese mismo concepto de hacer más de lo que nos piden a todo? ¿Qué tal si en nuestras relaciones a veces simplemente dicen, no, pero yo cumplo? Yo llevo a mi casa al mercado, yo llevo a mis hijos al colegio, yo pago la matrícula de mis hijos, mi casa y mi hogar está bien porque yo cumplo con todo lo que hay que cumplir. Pero ¿qué es dar de más en estas relaciones? ¿Qué significa dar más de ese 100% en nuestras relaciones y hacer más de lo que se nos pide en nuestras relaciones? Es tomarse el tiempo de hacerle un masaje a tu esposa, es tomarse el tiempo de leerle un cuento a tus hijos, es tomarse el tiempo de cocinarles algo rico un fin de semana o de lavar la loza. Cosas tan sencillas que a veces es un poquitico más, pero ese poquitico más nos ayuda mucho a mejorar todo en nuestra vida. Veo que Ricardo tienes la mano levantada. Sí, Alex, quería complementar ese pasaje que estás presentándonos de Mateo 5:40, donde dice que llevar la carga por 1 milla, ¿no? Entonces, resulta que en el siglo I, cuando el Imperio Romano tenía sometidos a varios pueblos, de entre ellos el pueblo de Israel, había una ley que obligaba a cualquier persona que se encontrara con un soldado romano a llevarle la carga por 1 milla. 1 milla quiere decir 1000 pasos. Entonces este soldado romano que tenía un equipo, puede ser su espada, su escudo, podía darle a una persona y estaba obligada a ayudarle a cargar lo que él llevara como carga
durante 1000 pasos. Y lo que el Señor Jesús les decía, bueno, haga una milla extra, es decir, haga 2000 pasos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ese es el contexto histórico de la milla extra. Entonces, miren que en ese contexto eran los conquistadores, ¿no? En otras palabras, eran los enemigos y el Señor le decía, llévele el doble. Entonces, es una enseñanza súper linda y era para complementar el contexto histórico de lo que estabas diciendo, que es hermoso. No, y Gracias. gracias, Ricardo. Es muy bonito porque incluso en inglés existe un dicho que dice go the extra mile, vaya la milla extra. Y no, a veces no nos damos cuenta que esos dichos, esos proverbios, en verdad vienen de la palabra y vienen de contextos históricos como el que nos acabas de contar. Entonces es muy interesante que esa frase tan básica de llevar la carga por una milla más haya permeado tanto a la cultura que la gente ni siquiera sepa que viene de la Biblia. Sí. Lo siguiente que tenemos es cumplir nuestras promesas y cuidar nuestras palabras. Uy, sí. Y dice Mateo 5, otra vez 5:37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y aquí es básicamente, nos está enseñando a no ser ambiguos con lo que nosotros estamos diciendo. Si en algún momento le decimos sí a alguien, sí a alguna promesa, sí a algo que tenemos que hacer, no cambiemos nuestro parecer a último momento. Si es sí, es un sí. Y si es un no, es un no. Y debemos mantenernos firmes en esto que nosotros decimos. ¿Y por qué? Más adelante nos lo explica otra vez Mateo, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces dice, por eso dice, cuida tus palabras, porque lo que nosotros decimos en este momento, más adelante nos lo van a recordar. Y no solamente no lo pueden recordar cualquiera alrededor nuestro, no lo puede recordar nuestra esposa, no lo puede recordar nuestros hijos, no lo puede recordar el vecino, la persona a la que le hicimos una promesa. Pero más allá de eso, ¿quién es el que nos va a condenar o quién es el que nos va a justificar? Dios. En el momento en el que venga a juzgar, Él va a decir, no, mira, tú te comprometiste a hacer esto y no lo hiciste. Tú en algún momento dijiste, voy a ir a predicar y no predicaste. Si tú sabes que lo vas a hacer y lo puedes hacer y dices que sí, debes mantenerte firme en ese sí. Si dices que no, también te tienes que mantener firme en ese no. Y ese no también va enfocado a los momentos en los que nosotros podemos pecar, porque pues el pecado está presente en todas partes y está presente en todas las situaciones. Y en verdad nosotros estamos cerca a pecar todo el tiempo por múltiples razones y somos nosotros los que le decimos que no a ese pecado, somos nosotros los que tomamos las riendas de nuestra vida y le negamos la entrada a ese pecado. Y en cualquier momento podemos caer, porque cualquiera puede caer. Y cuando caemos estamos cambiando ese sí, ese no por un sí y finalmente ¿qué? Pues tendremos que justificarnos ante alguien. Entonces, lo importante es que nosotros seamos honestos con lo que decimos y tenemos que ser firmes en nuestras promesas. Y cuando dudes de lo que debes decir, cuando dudes del consejo que debes dar, cuando dudes de las palabras que debes dar a tu prójimo, siempre piensa en que debes dar palabras de amor. Pensemos en los niños. Esto es muy, muy interesante y es que no sé si ustedes alguna vez le han hecho una promesa a un niño y después le han roto esa promesa. Hijo, sí, te prometo que si te va bien en el colegio, vamos a ir a cine este fin de semana. Y resulta que al niño le fue súper bien en el colegio. Papi, mira mis notas un viernes en la noche. Y nosotros, ay, pero es que este fin de semana, hijo, no podemos ir. ¿Pero por qué, papi? No podemos ir. Y el niño te ve todo el fin de semana acostado en la cama viendo Netflix. En su cabeza, él dice, habíamos podido ir en cualquier momento a cine. Yo no vi que mi papá y mi mamá estuviera haciendo algo tan importante como para no llevarme a cine si me lo prometió. Es más, yo vi que mi papá
invitó unos amigotes a la casa y yo no sé, yo los vi por allá como brindando, pero como que no pensó mucho en mí. Le faltaste a la promesa a tu hijo. Y él se queda pensando, pero ¿por qué me faltó la promesa? Yo cumplí con todo lo que él me dijo que tenía que cumplir. ¿Por qué cambio de parecer a último momento? Y en verdad el papá no tiene justificación, simplemente no quería ir así en ese fin de semana. Eso mismo sucede con nosotros, con las demás personas. Y a veces tú puedes ser el niño. Alguien te puede haber prometido contactarte con alguien que te iba a dar el puesto de tu vida. Y ese alguien dijo, sí, sí, claro, hermano, con mucho gusto, yo le ayudo. Yo le voy a ayudar a conseguir ese puestazo porque es que el dueño de esa empresa es amiguísimo mío de la infancia. Usted nada más cuente con eso. Mándeme su hoja de vida que yo lo pongo ahí. Y ustedes hacen todo lo que les pidieron, les mandaron la hoja de vida y todo, y se quedan ustedes esperando y nunca los llamaron. Y cuando vuelven y se encuentran, uy, hermanito, qué pena, no sabe que es que a mí se me olvidó. Vuelva y mándemela, y yo lo contacto. Yo allá lo pongo fijo. Entonces miren que les rompen a ustedes la promesa y cómo se siente eso en el corazón cuando ustedes le rompen la promesa. Entonces, por eso digamos que Jesús nos está incitando a eso, a que seamos firmes en lo que decimos. Yo, hermano, yo mandé la hoja de vida y pues nada, me dijeron que usted no era la persona indicada para el trabajo, pero pues allá tiene su hoja de vida y de pronto en algún momento le resulta algo. Es diferente a nosotros romper la promesa y ni siquiera hacerle el favor al otro amigo de mandar la hoja de vida y de mentirle y de no ser firme en las palabras y en las promesas que nosotros hacemos. Para mí siempre ha sido muy importante cumplir las promesas a los hijos, por eso, porque no quiero que ellos en algún momento sientan que como padre uno los está defraudando. Y en este sentido esto es muy poderoso porque la palabra misma dice que Dios tiene muchas promesas para nosotros y a través de toda la Biblia, Él promete a David, Él promete a Salomón, Él promete a los profetas y todo lo que Dios promete, lo cumple. Todo lo que está prometido, todo lo que Él prometió durante la Biblia es cumplido. Y si ustedes se acogen a esas promesas que hizo Dios, Él les va a cumplir. Él no los va a dejar como al niño que no le cumplieron la promesa, Él no los va a dejar como al amigo que no le cumplieron la promesa, Él les va a cumplir. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser más como Él y cumplir también lo que nosotros decimos y lo que nosotros, con lo que nosotros nos comprometemos. Este es bastante interesante porque este nos dice que, ay, me pasé, que como nosotros juzgamos a los demás, es también como nosotros nos medimos a nosotros mismos. Sí. Jesús nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Entonces esto es palabras más, palabras menos, con las palabras, con la vara que mides serás medido. Las medidas, sí. ¿Y nosotros cómo medimos a las demás personas? ¿Medimos el éxito de otra persona según su estatus social? Uy, no, es que es una eminencia. Esta persona es una eminencia y tiene miles de millones y tiene 10 carros y se la pasa viajando a Europa, se la pasa viajando a Estados Unidos, los mejores aviones, las mejores cosas. Tiene millones y millones y millones en la cuenta. Es presidente de la presidencia del presidente. Entonces, a veces nosotros decimos, no, esa persona es muy exitosa, tiene todo eso. Y cuando miramos el resto de aspectos en su vida, no, pero es que ya va por el tercer divorcio. No, es que emocionalmente ha sido muy terrible para él porque ha tenido muchos problemas de salud. No, ha tenido problemas con el alcohol o ha tenido problemas con las drogas.
Y nosotros probablemente estamos midiendo el éxito de una persona o midiendo la calidad de esa persona más por lo que tienen en su cuenta bancaria que por lo que son como personas. Entonces, claro, nosotros podemos esforzarnos y muchas personas les pasa esto y sobre todo en el mundo en el que estamos, que se ha vuelto en un mundo muy materialista. Si tiene un carro bonito, uy, pero qué carrazo el que tiene. No, yo quisiera tener un carro como ese. Y a veces nos esforzamos y trabajamos muchísimo para tener el mismo carro que tiene ese señor y no sabemos si resulta que el otro señor lo tiene en crédito a 10 años. Bueno, sí. Entonces, estamos viendo simplemente un espejo, estamos viendo algo que no es real y estamos juzgando si una persona dice, no, es que antes ese tipo tenía unos carros impresionantes, pero no, ahorita anda en Transmilenio. Ahorita anda en bus, entonces pues ya no es lo mismo que era antes. Y nos pasa, a veces pensamos mucho en que la calidad de una persona o la capacidad de una persona es por lo que tuvo antes y no por lo que es como persona. Y lo curioso es que las personas no cambian. No cambian en el sentido en que sigue siendo la misma persona, tenga o no tenga millones de pesos en la cuenta. Sí. Es más, a veces cuando tienen menos dinero en las cuentas, Son mejores. están más conectados con la realidad y son mejores personas. Claro. Nadie dice que pues una persona que tenga millones en sus arcas no sea una buena persona y no sea un buen creyente y no sea alguien que en verdad colabore. Pero generalmente las personas que son así cuando tienen mucho dinero son personas que han pasado por mucho en sus vidas y han tenido mucho aprendizaje y probablemente han estado en la cima muchas veces y han estado en el fondo muchas veces más. Y por ahí hay una imagen que a veces circula en internet que muestra un iceberg, que muestra la punta del iceberg y en la punta del iceberg es como el éxito que todo el mundo ve, que sobresale y no muestra que el 80% del iceberg, que es lo que está debajo del agua, esos problemas y todas esas situaciones por las que esa persona tuvo que pasar para llegar a ese éxito. Y lo que nos pide Jesús, lo que nos pide aquí la Biblia es que no juzguemos ni para bien ni para mal a una persona. Sí, es verdad. Que si nosotros medimos a una persona por la calidad humana de esa persona, por la calidad de persona que es, por eso mismo nos van a medir a nosotros. Entonces el éxito y la prosperidad, que era algo de lo que les hablaba al principio cuando les hablaba de la claridad en lo que pedimos, el éxito y la prosperidad en la persona no necesariamente se tiene que medir por cuánto dinero tiene en sus cuentas, pero sí se puede medir por la calidad de persona que es, por la felicidad que esa persona tiene en su familia. Entonces muchas veces una persona tiene lo que le alcanza para vivir y para sostener a su familia. No le alcanza para llevar a los hijos de vacaciones a las Bermudas, pero sí le alcanza para tenerlos felices en su casa, para tenerlos con alimento, para tenerlos con abrigo, para darles entretenimiento y es suficiente para que esa persona sea feliz y esa felicidad que esa persona y esa familia irradian es mucho más que la que puede tener otra persona que tenga todos los millones y que simplemente descuida a sus hijos. Sí, yo los llevo a los parques, yo les doy la plata para que se vayan de vacaciones porque yo no voy a ir con ellos. Entonces, lo que nos pide es que empecemos también a vernos a nosotros mismos y empecemos a evaluar nosotros mismos qué es lo que nos hace felices. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué me gustaría que los demás me reconocieran en la calle? Entonces, si voy caminando por el barrio y voy caminando por allá, digan, miren, allá va Alexander. Él es una calidad de persona. Lo aprecio mucho porque él es una persona honesta, humilde y que es un excelente papá, que es un excelente esposo y que es honesto con todo lo que hace. Eso es con lo que a mí me gustaría que me reconocieran cuando voy caminando por la calle y me señalan de lejos, eso es lo que me gustaría que me dijeran. Sí, claro. Porque es como yo también trato de juzgar a los demás. Y es lo que la Biblia nos está invitando a hacer. Eso es lo que lo que Jesús mismo nos está invitando a hacer es eso. Imitar a Jesús. Que cuando nosotros, exacto, imitémoslo, que cuando nosotros estemos viendo a alguien en la calle, lo que digamos de esa persona que estamos señalando sea lo mismo que digan de mí cuando me señalan otras personas. Nos está invitando a ser mejores. Sí.
Y aquí nos pide entonces que sigamos la regla de oro. La regla de oro es sencilla. Es una de las enseñanzas más importantes de Jesús y aplica para todos y para todo en la vida. Y es, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y es básicamente no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y todos los mandamientos se resumen en esta frase. Si nosotros vemos, no matarás, pues no mates. No robarás, no robes. Si nosotros vemos honrada a padre y madre, es porque queremos que nuestros hijos nos honren a nosotros Sí. en su momento. Porque todo lo que nosotros hacemos es reflejo de lo que nosotros queremos que sea con nosotros. Si ustedes en algún momento no siguen esta norma de hacer a los demás lo que no quieres que te hagan, no es una vida feliz. Si tú estás robando a otro, y robar puede ser una cosa chiquita, robar puede ser una cosa chiquita, robar puede ser que nosotros estamos en un supermercado y estamos haciendo las compras y pagamos nuestras compras con un billete de 20 y la niña de la caja se equivocó y nos dio vueltas como si fuera un billete de 50. Y nosotros vimos que ella estaba cometiendo el error. Le recibimos el dinero, salimos del almacén y nos reímos. ¡Ja! No, antes me salió gratis el mercado. No, yo feliz. ¿Quién la manda? ¿Quién la manda a ser boba y no contar bien? Y a muchas personas esta actitud es como si se encontraran la plata tirada en el piso o como si les estuvieran haciendo un bien. Y en realidad le están haciendo un mal grandísimo a la niña de la caja. Sí, claro. Porque es una niña que sobrevive del salario mínimo, de su sueldo, y que todo peso que falta en la caja se lo cobran a ella. Sí. Y la persona que salió de la calle salió feliz. Pero camina 3 cuadras. Y cuando camina 3 cuadras, la coge un ladrón. Y le dice, entrégueme todo lo que tiene. Entrégueme su celular, sus joyas, su cartera, todo. Y después llega a la casa con pánico total, llorando, asustada, y le dice, ¿qué le pasó, mijita? No, me robaron aquí en la esquina, terrible, yo no sé yo qué habré hecho malo para que me sucedan estas cosas solamente a mí. Pero pues claro, la regla de oro que es, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan. Sí, se le devolvió todo. Entonces, y uno dice, no, pero ay, pobre niña, yo no sé por qué le pasan esas cosas tan malas. Y seguramente a la niña no le hubiera costado nada decirle a la de la caja, ¿sabes qué? No, mira, me estás entregando las vueltas mal. Y muchas veces, y esto es algo que pasa muchísimo, y es algo que incluso es aceptado en nuestra sociedad, porque esa malicia indígena que nosotros tomamos, malicia indígena es algo que se creó para decir para desprestigiar a los pobres indígenas. Para justificar. Entonces decían, no, eso es, claro, el indígena es muy vivo y entonces hace la trampa, y como hace la trampa y le va bien, entonces es una malicia, y en realidad no es algo bueno, no es algo bueno, y pues ahí sale la gente diciendo que básicamente nosotros somos, si es una malicia indígena, se la aplaudo porque eso es ser inteligente, y no, eso no es ser inteligente, eso es ser... la misma palabra lo dice, malicia, estás utilizando mal, ¿no? Porque no puede ser la beneficencia indígena, no, tiene que ser la malicia. Entonces, si estamos hablando de mal de una vez, si ya viene esa palabra ahí metida, entretejida entre eso, entonces pues estamos hablando que no tiene nada de bueno. Y esto es para redondear diciendo básicamente que
si nosotros cuidamos nuestra forma de ser con el prójimo, esto puede que no lo vean los demás hombres. Esperemos que sí, esperemos que lo vea el resto de la humanidad y aprendan, por ejemplo, de lo buenos que somos nosotros y de lo honorables que podemos ser. Pero el que esperamos que en verdad lo vea es Dios, y Él lo ve todo. Y Él es el que va a saber que nosotros fuimos buenos con los demás. Ser ejemplo para los demás. Y si los demás se portan mal con nosotros, pues no importa, pones la otra mejilla. Esto es muy interesante, y esto es perdonar. Perdonar nos cuesta mucho, a todos. Y dice Mateo 6, no sé si Ana Ruth lo quieras leer, Mateo 6, 14, 15. Sí, Señor. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Abajo? Sí, sigue con Mateo 18, 21, 22, sí, por favor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. ¿Sí leí bien? Ay, Dios sí, mío. perfecto, muchas gracias. Gracias. Miren que aquí lo que nos está pidiendo es que nosotros en verdad tenemos que aprender a perdonar. Es muy difícil y no todos sabemos perdonar. Pero así como lo dije en la diapositiva anterior, ¿qué tenemos que hacer con los demás? Así como nosotros queremos que hagan con nosotros. Practicar todo el tiempo el perdón. Exacto. Y hay personas que pueden ser muy hirientes y personas que pueden lastimarnos mucho. Pero aquí tenemos que recordar algo muy importante, y es que nadie es perfecto. Y esto de nadie es perfecto se presta para que todos cometamos errores. Si nadie es perfecto, significa que todos cometemos errores. Y si todos cometemos errores, en algún momento alguien nos va a tener que perdonar a nosotros, así como nosotros también tendremos que perdonar a alguien más. Y a veces nosotros pensamos mucho en eso que dicen, no, yo perdono, pero no olvido. Y aquí nos está pidiendo lo contrario. Aquí nos está pidiendo Jesús que perdone tantas veces como sea necesario hasta que se le olvide la ofensa que le cometieron. Y puede ser algo, incluso puede ser, nosotros podemos perdonar a las personas que no conocemos. Entonces es la persona que en Transmilenio nos pisó el pie y no nos pidió disculpas, o que nos quitó el puesto, a la persona que sin saberlo nos trató mal. Entonces, por ejemplo, hablaba yo de cómo a veces los clientes del negocio entran con 2 piedras en la mano y pues a tratar mal a las personas que están sirviendo y que están prestando un servicio. Y a esas personas que nunca más vamos a volver a ver en la vida también hay que perdonarlas. Sentir en nuestro corazón que los estamos perdonando, porque nosotros podemos actuar con una sonrisa y podemos servirles con una sonrisa y podemos ir la milla extra y podemos tratarlos bien. Sentir como compasión por ellos también, porque lo hacen en un momento de enojo. Exacto, tienes toda la razón. Y es que en ese momento nosotros, cuando actuamos con compasión, actuamos con empatía y nos ponemos en sus zapatos y entendemos que su ira o que su forma de tratarnos mal en ese momento proviene de muchas otras cosas que pueden estar por allá pasando en la vida de esa persona. Incluso hay personas que tienen no solamente daño emocional, sino daño también psicológico y que van por el mundo desquitándose con todos. Sí. Y nosotros lo único que se nos pide es que los perdonemos. Si incluso Jesús en la cruz le pide al Padre que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos.
esa misma frase la tenemos que aplicar nosotros con las demás personas. Nosotros podemos estar actuando con el corazón y actuando bien con respecto a los demás. Y así nos traten mal, nosotros tenemos que aprender a perdonarlos porque no saben lo que están haciendo con nosotros. No saben que nos están maltratando sin merecerlo. Entonces, esta es también una de esas enseñanzas fuertes que nos ayuda para todo en la vida. Porque cuando nosotros perdonamos a alguien que nos trató mal, estamos liberando a esa persona. Listo, ya te perdono. Hiciste algo mal, no importa. Yo te perdono. Y esa carga que estamos liberando no es porque a veces la otra persona ni se da por enterado que te trataron mal, ni se da por enterado que te ofendieron o que te atacaron de una forma en la que en verdad te lastimó. Cuando tú perdonas, tú estás liberando esa carga de tu corazón. Tú dejas de pensar en ese daño que te hicieron, tú dejas de pensar en ese dolor que te causaron y lo dejas ir. Y esa persona puede seguir su camino común y corriente y tú seguirás tu camino común y corriente. Cerrar la herida también, no quedarse con el dolor. Exacto. Y eso es muy importante para nosotros. Si nosotros no seguimos adelante, pasa muchas veces que conocemos personas que llevan 20 años sin hablarse. No, él y yo éramos buenísimos amigos, pero desde que me hizo eso, yo a ese tal por cual no le vuelvo a dirigir la palabra y tal. Y en verdad, que tú llevas 20 y probablemente se encuentra uno con el otro man en la calle y le pregunta, hey, ¿y ustedes eran amigos con este? Sí, yo era un amigo, pero ni idea qué le pasó. Entonces, una de las partes está súper enterada y resentida del problema y la otra parte ni se acuerda qué fue lo que pasó, sino, yo no sé, un día me dejó de hablar y dejamos de hablar. ¿Quién es el que ha cargado ese peso durante 20 años? El que tiene la herida constante. El que vive recordando y yo con ese tal y no vuelvo y no vuelvo y no vuelvo. Y 20 años machacándole al mismo tema y el otro señor ni se dio por enterado, siguió con su vida tranquilo por el mundo, ni se enteró. Sí. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces, quién sabe, podemos guardar un resentimiento mucho tiempo y a veces... ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Y es porque nosotros, en verdad, los que fuimos afectados y pues es una película que nosotros estamos viendo en primer plano, nosotros estamos viendo nuestras manos, estamos sintiendo nuestro corazón, estamos viendo todo lo que pasó y la otra persona lo está viendo desde su punto de vista. Entonces, para nosotros es difícil perdonar porque es algo que sentimos, no, es que me atacó directamente, es que me dolió, fue a mí, es que a mí fue el que me hizo. Entonces, es algo muy, muy complicado el perdonar, pero es lo que nos pide Dios, lo que nos pide Jesús y es, perdonemos. Disculpe, voy a comentar algo. Dime, claro. También, por ejemplo, a veces uno ve lo que estaba comentando, que la otra persona está enojada y la otra persona no sabe nada. Entonces yo creo que lo bueno sería como acercarse a esa persona y decirle, bueno, ¿cómo está? Yo quisiera saber qué pasó, qué le ofendí, o sea, como tratar de también de quitarle la herida a esa persona, si se puede. Sí, en lo posible sí debemos reunirnos con las personas que nos afectaron y explicarle, vea, yo estuve bravo con usted mucho tiempo por esto, pero yo te perdono y así no me pidas disculpas, yo te perdono. Sí. Y eso es algo muy poderoso, es muy poderoso para nuestras vidas cuando lo logramos hacer. Sí, sí, señor, gracias. Esto es importantísimo, no puede satisfacer a todo el mundo. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce de nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así, pues no literalmente, pero así dice la Biblia. Sí, es verdad. Y dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es en Mateo 10-14 y se repite en Hechos 13-51 y es cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan esparciendo las buenas noticias, pero es muy claro y les dice, vea, si alguien no lo recibe y si alguien los trata mal, usted salga, sacúdase el polvo y siga su camino.
Ujú. Y en Nazaret le pasó lo peor. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿qué le pasó a Jesús en Nazaret? Dice que cuando terminó Jesús sus parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaban en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces miren que Jesús tampoco es que le cayera bien a todo el mundo. Y dudaron de él. Y lo vieron y pues como que, oiga, pero este no era el hijo de la carpintera, y este no es... Y empiezan como a decir, como a dudar, dice, pero este de cuándo acá viene a decirnos palabra, este de cuándo acá viene a hacer milagros. Está a punto de cortarse, nos quedan un par de segundos, nos quedan como 30 segundos. Los invito a que se corten para el último pedacito antes de esto, que nos volvamos a conectar y les continúo con la charla del día de hoy. Porque esta parte de no caerle bien a todo el mundo, esto es importante. Listo. Listo. Ok, entonces ya queda poquito para que concluyamos por hoy. Y vean, básicamente que Jesús, lo que les decía, él no fue profeta en su tierra, no cayó bien allá, pero esto a él no le afectó. Él dijo, pues nada, tranquilo, yo sigo mi camino y esta gente verá si algún día se salva o no se salva solita, yo sigo caminando. Ujú. Y es lo que nos pide que nosotros hagamos también. Nos dice, tranquilo, usted no le va a caer a todo el mundo y sobre todo en la vida cristiana es muy difícil. Es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Porque muchas veces cuando les decimos a alguien que somos cristianos, se sorprenden. No, a mí no me vaya a hablar de palabra. No, eso yo no quiero saber nada de eso. Gracias, gracias. Entonces, de una vez ya te están cerrando la puerta, pero está bien. Tú no le puedes caer bien a todo el mundo y el que quiera escuchar, escuchará, y el que no, llegará un momento en el que busque de Dios. Y si no busca de Dios, tú haces hasta donde puedes llegar. Tú haces hasta donde las personas te abren la puerta y te dejan entrar. Si no te abren la puerta y si no te dejan entrar, hey, tranquilo. Yo me sacudo el polvo, Y siga adelante. sacudo mis zapatos y sigo adelante. No nos quita las ganas de seguir intentando, pero ahí estamos nosotros siguiendo nuestro camino. Este es muy bonito. Y esto es que las palabras se las lleva el viento. Y a nosotros se nos juzga más por nuestras obras que por lo que decimos. Entonces, dice Mateo 7, 17 a 20, si me ayudas, Fernandito, por favor. Bueno, dice, y así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y estamos hablando de las personas. Una persona que está llena de buenas acciones y llena de buenas cosas es un árbol que da buenos frutos. Uh-huh. Y una persona que solamente se dedica a lo malo es un árbol que da malos frutos. Y lo que nos pide es que nosotros le podemos decir a todo el mundo, no, yo soy muy buena persona. Dijo el borracho, dijo el ladrón.
Sí. Yo sé que si yo tuviera la oportunidad, yo haría más. Ujú. Las Yo, excusas. exacto. Yo sé que la persona que el marido infiel le dice a su esposa, No vuelvo. yo voy a cambiar, esto no vuelve a suceder. Pero las palabras se las lleva el viento. Las palabras son solamente palabras hasta que nosotros no demostremos con hechos de que podemos dar buenos frutos, de que podemos hacer buenas obras. Y yo conozco gente que antes era alcohólica y dejó de ser alcohólica y empezó a portarse bien en su casa. Personas que antes eran mujeriegas y que empezaron a hacerle fiel a su esposa y a cambiar y a darse cuenta que lo que estaban haciendo antes no era el camino correcto. Y esas son las obras que hacen que ese árbol deje de ser un árbol malo que da frutos malos. Ujú. Se convierte en un fruto, en un árbol que da buenos frutos. Y lo que dice es eso, básicamente, si es alguien que no cambia, si es alguien que se dedica a decir mentiras, que se dedica a ser infiel, que se dedica a tomar y a golpear a su esposa o a robar y no cambia, ese es el árbol que finalmente va a ser desechado. Y tiene que ser desechado de nuestras vidas. Ahí por eso dice, es cortado y echado en el fuego. Entonces nos está pidiendo que nosotros cortemos con esa amistad, cortemos con ese matrimonio, sigamos adelante y cambiemos, en realidad cambiemos de lo que tenemos en nuestra vida que no está dando frutos buenos. Sí. Aquí nos pide que nosotros tomemos el camino menos transitado. Y es que yo recuerdo que cuando uno era chiquito le decían, si todos sus amigos se tiran del puente, ¿usted va y se tira? Ujú. Y es esto, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, nos dice, esto es sencillo, dice, si usted toma el camino que toma la mayoría, va a acabar como la mayoría. Si la mayoría se tira de un puente y usted sigue a la mayoría, pues usted va a terminar tirándose de un puente. Pero si usted decide escoger un camino diferente, si usted decide hacer lo que en verdad usted desea hacer y quiere hacer y decide ser diferente, en ese caso usted no va a terminar como la mayoría. Y esto es algo que también aplica mucho, por ejemplo, para los emprendedores. La persona que quiere hacer un emprendimiento, que quiere hacer una empresa nueva es porque quiere ofrecer algo nuevo al mundo, porque quiere ofrecer algo diferente, porque piensa que su idea o su producto es lo que finalmente lo va a llevar a ser exitoso. Entonces, si esta persona se dedica a hacer lo que han hecho todas las empresas a través del tiempo, pues va a ser una empresa más. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende, que ni siquiera soy una tienda de pañales y todo el mundo vende pañales y yo no cambio el modelo y todo el mundo vende pañales de la misma manera, pues mi empresa va a terminar igual que todas las pañaleras que hay en todos los barrios. Toca cerrarlas. Sí, exacto. Entonces, si yo en cambio decido hacer otra cosa con mi tienda de pañalera y digo, no, es que yo cuando venda pañales voy a inscribir a los niños, a los bebés y les voy a hacer un seguimiento y cada vez que vayan cambiando de etapa de pañales, de una vez yo ya sé que la señora María tiene un niño que se llama Juanito y entonces a ese Juanito ya sé que ya no utiliza pañales de los normales, sino ya está en etapa de aprender a ir al baño. Entonces, cuando venga la próxima vez, le voy a ofrecer ese producto antes de que ella ya sepa que yo ya sé que su hijo tiene 2 años. Y cuando ofrezco ese tipo de innovación, estoy recorriendo el camino menos transitado y va a hacer que en verdad no acabemos como la mayoría, acabemos de una manera diferente. Activó su negocio. Exacto. Y la Biblia también nos pide que encontremos, pues Jesús también nos pide que encontremos momentos para estar solos. Solos más no desconectados del mundo, son 2 cosas diferentes. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron.
y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y esto sucede precisamente después de la muerte de Juan Bautista. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, necesita un espacio solo. Necesita un espacio a solas y lejos de la gente. Por eso se aparta de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Después llega la gente y pues Jesús en su misericordia le da pesar de que las personas lo hayan seguido hasta allá y decide predicarles y decirle, y es cuando hace el milagro de los peces y los panes. La primera vez que lo hace. Uh-huh. Y luego hay otra parte donde dice, en Mateo 14:23 dice, ya despidió a esa multitud, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo que nos está pidiendo en ese momento Jesús es que nosotros debemos aprender a discernir en qué momentos nosotros debemos estar solos con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos. No significa desconectarse del mundo. Entonces no significa que si tú estás pasando un tiempo en familia y estás en tu casa y está tu esposa y está tu hijo y todo, no vaya y se encierre en un cuarto aparte. No. Y aléjese del mundo. No. Pero sí nos enseña a nosotros a reflexionar en nuestros momentos, en los momentos difíciles, porque pues para Jesús fue un momento difícil cuando mataron a Juan Bautista. Y nos pide que también que aprendamos a estar solos con Dios para orar. Uh-huh. Entonces, en un momento nos pide aprender a estar solos con nuestros sentimientos y en otro momento nos pide aprender a estar solos con Dios. No nos pide que nos desconectemos del mundo, porque de hecho Jesús no se pudo desconectar mucho, porque en ese momento lo siguió la multitud. Y más adelante lo buscaron los discípulos. Jesús no se desconectó del mundo, pero sí tuvo un momento de reflexión. Don Calixto levantó la mano. Cuénteme, don Calixto. Bueno, para referente a esto, el retirarse a solas, porque él dice, cuando vayas a orar, cerra tu puerta, entra a tu cuarto secreto y ora a Dios que está en secreto. Entonces es este momento que él se retiraba, era tener una comunión directa con el Padre. Esa era la reflexión que yo quería hacer caer en cuenta. Gracias. Muchas gracias, don Calixto. Tiene toda la razón. Y es que obviamente cuando nosotros estamos solos con el Padre, nos llega mucho la inspiración. Así me llegó a mí la inspiración para esta charla. Nosotros oramos mucho en altar familiar y lo había venido pidiendo toda la semana que me llegara esa inspiración y me llegó fue esta mañana cuando estuve a solas con el Padre. Súper. Y aquí nos habla de la persistencia. La primera vez que yo leí esto, yo lo entendía de una manera completamente diferente. Entonces, pero les voy a explicar un poco. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la medianoche y le dice, amigo, présteme 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños ya están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En diferentes traducciones, esta palabra de importunidad sale también como persistencia. En la versión en inglés de la Biblia dice persistencia. Entonces dice, básicamente, no se va a levantar porque sea su amigo, se va a levantar porque usted no se cansa de tocarle la puerta para pedirle los 3 panes. Y nos está diciendo con esta parábola Jesús que si nosotros somos persistentes en lo que hacemos, en lo que pedimos y en lo que somos, finalmente se nos va a entregar, simplemente por la persistencia de nuestras cosas. Y muchas veces vuelvo al tema del emprendimiento, los emprendimientos que salen adelante, las empresas que salen adelante, salen más adelante por su persistencia
que por el que su negocio sea una cosa innovadora. Y lo vemos en muchas situaciones, porque generalmente pasa que muchos de nosotros nos rendimos a la primera. Sí, No, yo voy a montar el super negocio, me voy a comprar 10 cajas de ropa, las voy a poner, las voy a vender, y resulta que las hay y las vende, y el primer día no llegó nadie y dice, uy, bueno, no llegó nadie, este negocio no fue lo mío. Empaca las cajas, las pone y las guarda en una bodega y se olvidó del negocio. Porque a la primera desfallecen. Y aquí nos dicen, no desfallezca. Así las situaciones sean difíciles o sean imposibles para los demás o nadie lo quiera ayudar, usted siga persistiendo en lo que está haciendo, siga persistiendo en su negocio, siga persistiendo en su vida, y va a ver que tarde o temprano su esfuerzo y su persistencia le van a hacer que usted reciba todo lo que usted necesita. Y aquí es cortar lo que no rinde fruto. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto lo dice en Juan 15, en 2. Y esto lo sabe muy bien un jardinero. Alguien que practique la jardinería. Yo sé que doña Arcelina, que está por ahí escuchándome, yo sé que ella practica mucho la jardinería. Y a veces en sus florecitas en su jardín se da cuenta que hay una ramita que está como seca, que ya por ahí no van a salir florecitas, y decide echarle una cortadita. Y luego una raicita que ya también se ve como que ya llegó a su etapa, la corta. Y esto en el largo plazo hace que lo que nosotros estemos cultivando, ya sea para que florezca una flor o para que dé fruto, va a hacer que las hojas que sí tienen fuerza produzcan más. Y esto lo hacen en todas las prácticas de cosecha de frutos. Entonces, las naranjas, las manzanas, siempre ve a uno al campesino cortando lo que no sirve para que la parte del árbol que sí está dando frutos dé aún más frutos. Y esa palabra pámpano se refiere a una parte de la vid, a una raíz de la vid o a una hoja de la vid que no da frutos. Pues bueno, a una rama de la vid, básicamente. Entonces, lo que nos está pidiendo es que nosotros tenemos en nuestra vida muchas situaciones que a veces no dan frutos. Y tenemos muchas decisiones que a veces no son las decisiones correctas. Y tenemos que saber cómo tomar decisiones inteligentes y cortar o cambiar con aquello que nos retiene y no nos deja crecer y no nos deja avanzar. Y esto, por ejemplo, es muy claro para una persona que toma mucho alcohol. Entonces, una persona que toma mucho alcohol puede decir, no, yo no soy alcohólico, pero todos los días me tomo una cerveza. Y resulta que el tomar de esta manera o el actuar de esta forma lo que está haciendo es que está impidiendo que esa persona ore todas las noches. O que lo que está haciendo es que por estar yéndose a comprar su cerveza todos los días, pierda tiempo para estar con su familia. O pierda tiempo para dedicarle a su negocio. Y lo que nos está pidiendo es eso, tratemos de cortar con esas cosas que no nos están aportando en nuestra vida para que nosotros aprendamos a crecer y aprendamos a cambiar y seamos mejores personas. Entonces, cortemos con lo que nos sirve. Corta con lo que nos sirve y sigue adelante tu camino y vas a ver que vas a obtener más frutos de tu cosecha. Amén. Amén. Bien, entonces, los invito a que la próxima semana sigamos con las últimas enseñanzas de estas que nos está dando, que nos está soltando Jesús a través de la Biblia y del Nuevo Testamento. La próxima semana vamos a terminar con, creo que son 7 enseñanzas más las que tengo por ahí guardadas. Pero quería dejarlo hasta aquí para que básicamente todos tengan un tiempo como de absorber todo esto que hemos hablado hoy, reflexionar un poco más al respecto y encontrar que nosotros en realidad en la palabra encontramos enseñanzas para nuestra vida, no solamente para nuestra vida de cristianos, sino para nuestra vida cotidiana. Sean o no sean cristianos, la persona que escuche o que vea esta presentación se dará cuenta que hay consejos para la vida,
consejos para nosotros también soltarnos, ser mejores personas y pues como dicen los millennials y los centennials, hacer de este un mejor planeta, un mejor mundo. Sí, oye, lo que pasa es que esto va a ser mucho mejor si todos aportamos un granito de arena. Granito de arena.